a charlar hoy con dos profesionales de la educación, compañeros, amigos, sobre un poco sobre el presente y futuro de la educación, enmarcado en este congreso de innovación y tendencias educativas de esta edición. Y bueno, me gustaría, para que os conociera un poco el público, un poco que os presentarais brevemente, para que os conozcan y sepan un poco la línea que trabajáis. Si quieres, Jordi, comienzas. Muy bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Soy Jordi Feu, profesor de la Universidad de Girona, de la Facultad de Educación. Yo soy sociólogo de formación y pedagogo de vocación. Lo digo porque una cosa es el título y lo otro es lo que uno siente y ejerce, ¿no? Y soy profesor de política educativa en el grado de pedagogía, y aparte de esta cuestión soy el director de la Cátedra de Renovación Pedagógica. Muy bien. Y bueno, me sumo al agradecimiento. Yo soy Alberto Ren, vengo de filosofía y soy profesor aquí, profesor asociado de la Universidad de Girona, en el departamento de pedagogía, doy teoría e historia de la educación, y junto con Jordi Feu pues estoy también en la cátedra como coordinador, y ahí intentamos pues reflexionar y profundizar sobre el cambio educativo y todos esos retos que tenemos por delante. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría que un poco charláramos sobre, como os decía, sobre el presente y futuro de la educación, centrándonos en algunos aspectos. Y un poco para comenzar, desde vuestra experiencia profesional y docente que tenéis, ¿cómo veis la educación actualmente? ¿Está afrontando o dando respuesta a todos estos desafíos que se nos están planteando a nivel económico, político, globalización? ¿Cómo lo veis? Mi percepción es un poco pesimista, ¿no? Porque me da la impresión de que tenemos en general, porque cuando hablamos de educación y de escuelas o de institutos o incluso de universidades, escuelas y escuelas hay, ¿no? Pero la escuela hegemónica, la dominante, yo diría que aún es una escuela muy anclada en una matriz heredada, ¿no?, del pasado, que se ha intentado reconvertir, recomponer, a veces con toques de maquillaje, ¿no?, de innovación muchas veces, pero que responde a un cliché de épocas pasadas. Y hablando con maestros, con profesores, incluso con responsables políticos de educación, no sé si tenemos suficiente información, la tenemos, pero no la claridad como para saber qué retos concretos tiene que afrontar la educación, el sistema educativo, ¿no? Soy consciente que es una pregunta compleja de responder porque vivimos en una sociedad muy plural, diversa, líquida, como decía Bauman, y por lo tanto intentar concretar los retos específicos y concretos que tiene que afrontar es una dificultad. Pero me da mucho la impresión que desde las instancias gubernamentales, cuando se planifica en educación, incluso se legisla, se tiene en cuenta una mirada más bien corta, aquello que se ve en el momento presente, aquello lo que algo o una persona intuye, pero no con una mirada de largo alcance. Con lo cual, yo diría, la educación que tenemos no sirve considerando la sociedad que tenemos y la sociedad que viene, y responde a un cliché bastante antiguo. Bien, yo para añadir alguna cosa más, claro, vería la respuesta a la pregunta que nos formulas. Igual intentaría discernir entre diferentes niveles, ¿no? Es decir, a nivel de sistema sería una cosa. Yo pienso que falta inversión, falta estructura, falta, digamos, estabilidad. Estamos en un país que cada 2 por 3 cambian las leyes, eso genera muchas discontinuidades, no hay una línea a seguir, no hay un horizonte común que es un reflejo de que a nivel social y político estamos como estamos. Y después, claro, a nivel de escuelas, de centros, pues hay respuestas en situaciones muy diferentes. Entonces hay escuelas que están dando respuesta a esos retos, hay otras escuelas que no, hay otras escuelas que no pueden, otras que lo intentan. Entonces
Aquí tenemos que matizar, digamos, ¿no? Cada realidad educativa, cada escuela, cada contexto, porque es evidentemente muy compleja, y más en una sociedad que estamos tan desigual, ¿no? Donde en una misma ciudad conviven realidades sociales y educativas muy dispares, muy desiguales, ¿no? Aunque sea dentro de la escuela pública, por ejemplo. Por tanto, aquí tenemos que ser finos, ¿no? Digamos, a la hora de hacer este análisis. Y por otro lado, en un momento de crisis o de cambio social, político, vinculado a las tecnologías, a la globalización, al cambio climático, a múltiples, digamos, retos, se pide mucho a la educación, ¿no? Y nos encontramos a lo largo de la historia momentos en que, cuando cuesta encontrar salidas sociales y políticas, ¿no? Se mira a la educación para ver cómo salimos de esta, ¿no? Entonces se le piden muchas cosas a la educación cuando la propia sociedad no es capaz de responder por ella misma. Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Entre lo que esperamos que haga la educación, lo que puede y cómo se le acompaña para que los centros educativos, en este caso el sistema, dé respuesta. Por tanto, yo intentaría, digamos, respondería a esta cuestión de forma diferente según el nivel o el foco donde lo ponemos, a nivel de sistema, a nivel de centro, ¿no? A nivel de realidades y contextos sociales diferenciados. O sea que es una respuesta compleja. Pero sí que pienso que hay muy buenas prácticas y centros que intentan y que se esfuerzan muchísimo, maestros que se esfuerzan muchísimo, familias que apoyan muchísimo para que realmente desde la educación se pueda dar respuesta a todos esos retos que van desde esto, desde las desigualdades sociales, económicas, a las cuestiones vinculadas al género y a las desigualdades, ¿no? Por motivos de sexo y tantos otros. Y, perdón, en cualquier caso, muchas veces nos hacemos la pregunta de si la escuela responde a los retos de la sociedad, y es en parte lo que planteabas, y es una pregunta que la encuentro interesante, pero no sé hasta qué cierto punto es una pregunta trampa, en el sentido que no sé si tendríamos que preguntarnos primero qué sociedad queremos, y luego, una vez hemos sido capaces de consensuar con la dificultad que esto requiere, un modelo social, político y económico sostenible, en el término más amplio del término, luego pensar cómo tendría que ser la escuela. Digo esto porque si tenemos que organizar un sistema educativo que dé respuesta a la política que tenemos hegemónica en el momento actual, o a la economía o al sistema social, esto invita a una escuela muy adaptativa, ¿no? Una escuela muy adaptativa a un entorno y a un sistema neoliberal que, por lo que a mí refiere, particularmente no me convence, ¿no? Y no sé si esto es muy conveniente. En este sentido, veo importante eso, ¿no? Tener un debate y la capacidad de consensuar qué modelo social queremos y luego cómo tendría que ser esta escuela. Precisamente por esto que comentas, Jordi, haciendo un poco reflexión, porque se le pide mucho, como decía Albert, a las escuelas, ¿no? Y claro, los agentes sociales son familia, escuela, sociedad, ¿no? Alumnado y otros agentes, asociaciones, etcétera, que están también en el tema educativo. Entonces, bajo este prisma que habéis comentado, ¿qué habilidades, qué competencias pensáis que tienen que desarrollar o deben de ir desarrollando los estudiantes, ¿no? Desde que comienzan la etapa educativa hasta que se produce, pues, su inserción, digamos, laboralmente, en dos vías, ¿no? Un poco en un éxito, digamos, personal, de bienestar emocional, de estar satisfecho con lo que han hecho, con lo que han estudiado, con lo que van a realizar, y luego futuro laboral, ¿no? Porque encontramos que muchas personas estudian algo y acaban trabajando absolutamente de algo que no tiene nada que ver, bien porque han estudiado algo que al final han decidido no trabajar sobre ello, bien porque no han encontrado trabajo y se han reformulado. Entonces, en base a lo que comenta Jordi, de que estamos pensando hacia qué sociedad es la que queremos un poco ir, entonces, ¿qué habilidades, qué competencias pensáis que por lo menos básicas deberíamos de tener o deberían de ir aprendiendo los alumnos?
para estos dos grandes pilares, ¿no? Qué compleja la pregunta, ¿eh? Muy compleja, pero bueno. Yo sé, a mí me ayuda mucho este concepto que ha estructurado la renovación históricamente, que es el de la educación integral, ¿no? El de pensar en un desarrollo equilibrado de todas las dimensiones del ser humano, y creo que esto es vigente en el sentido que a veces buscamos, digamos, la singularidad a través de la especialización, y creo que es un error, en el sentido de que hay que desarrollar todas las potencialidades en todas las dimensiones. Buscamos mucho, ¿no?, en qué destaca el niño, ¿no? Y vamos a trabajar todo lo otro, porque de lo que destaca ya aparecerá, ¿no? Ya saldrá de forma natural, ya emergerá. Entonces creo que tenemos que pensar en un desarrollo armónico y completo de esto, a nivel intelectual, motriz, sensorial, digamos, social, comunicativo, en todos los aspectos. Tiene que haber un desarrollo equilibrado, y a partir de aquí ya irán encontrando, ¿no?, las nuevas generaciones, ya irán encontrando sus afinidades, sus deseos, ¿no?, aquello con lo que son, digamos, más hábiles de forma natural, ¿no?, sus tendencias, y ahí ya lo podrán desarrollar. Pero yo pienso que es un error especializar para destacar. Creo que es mejor este desarrollo completo. Y luego creo que una de las cosas en las que tendríamos que enfocar, hay muchas, pero un par destacaría, que son, por un lado, digamos, la sensibilidad, en el sentido amplio del término, de saber conectar con lo que pasa en el mundo, dejarse afectar por lo que pasa en el mundo, saber mirar al otro, ¿no? Y esta sensibilidad para con el otro, para con el mundo, para lo que nos rodea, creo que es un aspecto fundamental. Y luego ese pensamiento crítico, que requiere de una base sólida de conceptos, de conocimientos, pero con un enfoque de transformación, creo que también es otro de los aspectos, porque hablábamos, ¿no?, de que en este momento de cambio económico, social, político, llega mucho el mensaje, ¿no?, de educar para poderse adaptar. Y esta adaptación, si es la crítica, es sumisión. Entonces tenemos que intentar, sí, habilidades para vivir en ese mundo, pero con sensibilidad y capacidad crítica para transformarlo. Y esto es difícil, porque nos cuesta ahora mismo ver cómo intervenir y cómo transformar, pero creo que ahí hay un vector, digamos, donde poner la atención, sobre todo desde una perspectiva emancipatoria y renovadora, ¿no? Donde poner el foco en esa capacidad, o educar para poder transformar y tener capacidades para poder transformar la realidad que nos rodea. En la línea de lo que plantea Albert, que estoy de acuerdo en su planteamiento general, me parece también interesante lo que apunta Edgar Morin, sociólogo, bueno, multifacético, cuando en un libro muy bonito que habla de los 7 saberes básicos de la educación, entre otras cosas, apunta la necesidad de tener una competencia para observar, para que todos y todas podamos observar de manera atenta, serena, reposada, ¿no?, nuestra realidad, ¿no?, y observarla con una doble finalidad. La primera, comprenderla. Yo puedo comprender mi entorno, el mundo en su globalidad, cuando lo puedo observar atentamente, y el otro lo observo con la vocación o la intención de transformarlo, ¿no?, de mejorarlo, de hacerlo más equitativo, más igualitario, etcétera, etcétera. Luego esto me parece interesante. Y la dimensión crítica que apuntaba Albert también creo que es algo muy importante, que tendríamos que cultivar a lo largo de todo el sistema educativo, primaria, secundaria y universidad. Y justamente es una competencia que me preocupa un poco, porque a la vista de lo que estamos viendo en el mundo en general y en los espacios educativos en particular de nuestro contexto, de nuestro país, creo que es una competencia que hablamos mucho y hablamos desde la teoría, desde la intención, pero la percibo como muy poco arraigada, ¿no? Y en este sentido creo que estamos haciendo una crítica muy descafeinada y muy inocua, y tendríamos que procurar justamente de entrenar este pensamiento crítico
que el pensamiento crítico no es otra cosa que esta capacidad de ver la realidad de forma compleja, distinta a la que los medios de comunicación nos venden, nos presentan, pero a la vez la vemos a partir de unos argumentos sostenidos, sostenibles y argumentos sólidos y plausibles. ¿Queréis decir algo a la vez? No. Es que, claro, ciertamente, comparto lo que estamos un poco debatiendo y me surge la duda de que, claro, como un poco la legislación, sabéis que tenemos nueva, no sabemos lo que va a durar, habla un poco sobre el cambio, sobre el énfasis del tema de la habilidad y competencia, que por eso os preguntaba específicamente sobre eso. Y en ese sentido, bueno, tengo una preocupación yo, pero creo que es una preocupación compartida con otros docentes, ¿no?, de centros y demás, que me comentan, dice, vale, es que nos piden que enseñemos habilidades, competencias, pero luego en la evaluación nos exigen un tipo de evaluación totalmente tradicional, anclada en otro tipo de ideas o de que no tienen nada que ver con una competencia, con una habilidad, ¿no? Porque si a ti te piden, no sé, desmontar un aparato, pues ¿cómo vas a hacer eso de forma escrita en un examen? Tendrás que ponerte el aparato, desmontarlo y volverlo a montar, ¿no? Y entonces en ese proceso se evalúan determinados aspectos, ¿no? Pues a través de la observación, a través de preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué has desmontado esto de esta manera? Entonces, en ese sentido, ¿pensáis que se están produciendo también cambios en las formas de evaluación que los centros están haciendo, imponiendo, en aquellos centros sobre todo que están realmente haciendo una renovación pedagógica, educativa? ¿Están cambiando el modelo de evaluación o la evaluación sigue siendo tradicional y un poco descafeinada o sin que se vea mucho como que no parezca tradicional, ¿no? A ver, es lo que decíamos, igual hay que desgranar, ¿no?, y matizar. Yo creo que dos cosas que para mí me ha enseñado la idea esta de renovación, la historia de la renovación, el enfoque renovador en educación, es que a la que empiezas ese proceso de renovar, de replantearte la tarea educativa en un centro educativo, en un proyecto, en un contexto, una cosa lleva a la otra. Es decir, lo que decías, no podemos plantear otra forma de otros roles educativos sin replantear pues cómo nos distribuimos en el espacio, cómo organizamos internamente el centro, con qué materiales, con qué metodología. Es decir, una cosa lleva a la otra. Y si no se está cambiando la evaluación es porque o aún no se ha llegado, digamos, en ese proceso de revisar y renovar todas las dimensiones del hecho educativo, o es que no se está llevando a cabo ningún cambio, digamos, y por tanto está ahí. Pero tarde o temprano tendrá que llegar ese cambio en la evaluación, y desde mi punto de vista sí que en las escuelas hay intentos, o en las escuelas renovadoras que emprenden un proceso de transformación, sí que hay intentos y pruebas, experimentos, en el sentido, ¿no?, de ir más allá de lo que se tiene, para cambiar la evaluación, porque es de cajón, ¿no?, que si cambiamos pues la forma de entender el proceso educativo, la evaluación también tendrá que cambiar, digamos con ello, ¿no? Por tanto, pienso que sí, que en los centros que se está dando ese cambio, tarde o temprano llega el replanteamiento de la evaluación. Otra cosa es a nivel de sistema, y aquí voy al segundo aspecto que, digamos, creo que es estructural de la renovación pedagógica históricamente. Digamos que la renovación no viene de arriba, es decir, que se hace en el aula, se hace en contextos concretos, con personas, docentes, alumnos, familias concretas, en realidades concretas, y va de abajo arriba, es decir, tanto desde las etapas, digamos, inferiores, infantiles, hacia arriba, como desde la base, que es el aula, y es la relación que establece un docente, un acompañante con sus alumnos, y luego ya va a nivel de sistema, ¿no? Por tanto, si a nivel de sistema no se está cambiando la evaluación, que aquellos que tienen una mirada renovadora, emancipadora de la educación, que lo hagan en sus aulas o en sus contextos. Sobre todo para, digamos, mejorar, profundizar, enriquecer el proceso educativo
con los alumnos, que es en definitiva lo que importa. Si luego hay que rellenar una ficha con números, ya se hará, porque históricamente también ha pasado esto. Claro. Los profes hacían una cosa y había que hacer un papel que dijera otra. Lo importante que era pues el proceso de aprendizaje, el bienestar de los alumnos, la capacidad de mejora de esos mismos alumnos, ¿no? Claro, de revisión. Entonces, que pase en las aulas, que pase donde se da la educación, y luego ya a nivel del sistema ya veremos. Claro, es que justo era por eso, ¿no? Por lo que tú comentabas, porque me consta que los docentes en las aulas están haciendo un tipo de evaluación, pero luego como en la institución, el sistema, les exige como que una prueba de que sea pues, un tipo de examen o algún documento que diga qué número tiene el alumno en determinada faceta, ¿no? Por eso era el tema de que sí, que se demanda mucho cambio y tal, pero realmente el sistema que pienso yo que también tendría que cambiar, ¿no? Porque no tenemos por qué asignar a lo mejor un número del 1 al 10, no puede ser acto bueno o regular, no lo sé, ¿no? Lanzaba la pregunta por ese motivo. Yo creo que el problema está siempre y cuando se piense que uno de los objetivos básicos del sistema educativo sea la evaluación del alumnado. Cuando esto deje de ser así, yo creo que es una cuestión complicada, pero se puede arreglar con cierta facilidad. Y de hecho, a raíz de lo que explicaba Albert, los centros de renovación pedagógica, la mayoría de centros, por no decir todos, los que se han planteado un proceso de renovación integrado e integral, se dan cuenta enseguida que uno de los objetivos principales de la educación no es la evaluación, es formar chicos y chicas, niños y niñas competentes, felices, completos, integrales, con conocimiento, con destrezas, etcétera, etcétera. Luego, la evaluación está presente, pero pasa en un segundo o tercero término. Esta es la primera cuestión. Y la otra, no solamente en un segundo o tercero término, sino que no tiene sentido que la evaluación pase exclusivamente por la nota que pone el docente, ¿no? De hecho, la nota es una artificialidad. ¿Cómo puedo decir que Pedro es un 7, Mohamed es un 5, Ibrahim es un 9? Esto es francamente artificial, la primera cuestión. Y la otra, ¿cómo no puedo llegar a pensar que el propio individuo puede ejercer un trabajo de autoevaluación? Y esto supone un entrenamiento, un proceso y un acto de reconocimiento, porque, a ver, no nos podemos engañar, sobre todo a partir de determinadas edades, quien mejor se conoce dónde llega, por qué llega y cómo llega es uno mismo, ¿no? Luego veo que muchos centros renovadores lo que han potenciado es esta autoevaluación o evaluación compartida, en la mirada del niño, de la niña, del maestro, a veces incluso de la familia, etcétera, etcétera, y que es una evaluación formativa. Luego, yo creo que este paso y este cambio se va a dar no solamente cuando hayan leyes que lo favorezcan, sino cuando se desvanezca como objetivo principal del sistema educativo pensar que una de las funciones es evaluar, certificar los alumnos. Claro. ¿Y cómo pensáis que, bueno, en todo este marco, qué papel pensáis que tienen los docentes o vamos a tener los docentes ahora mismo, pero de cara al futuro, ¿no? Bueno, lo que ahora mismo se está planteando, porque tampoco podemos saber de aquí al año que viene lo que puede pasar, que puede pasar muchas cosas, pero bueno, ¿cómo los docentes podemos plantearnos estos retos, cómo nos podemos preparar para el cambio, ¿no? ¿Qué implicaciones éticas, sociales o qué convulsa propia nos puede ocasionar, ¿no? A mí me resuena muy bien y me da sentido esta expresión acuñada en buena parte por los centros de renovación pedagógica y otros centros que están en esta línea, que hablan del maestro acompañante, ¿no? Ya no tiene sentido en el siglo XXI pensar que el maestro o la maestra es el depositario de la información, porque esta información la tenemos en la red, la tenemos en mil y unos sitios, ¿no?
Luego, pensar que es el depositario y el transmisor directo y único, esto no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es este maestro o maestra que acompaña a los alumnos en un proceso de investigación, de conocimiento, de mejora personal, de equilibrio de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Esto supone un cambio de chip muy importante, porque la mayoría de las personas que estamos preparando a futuros maestros hemos tenido un modelo de transmisión y tal, con lo cual, sin darnos cuenta, reproducimos este modelo, ¿no? Y yo esto sí que creo que es un cambio de paradigma muy, muy importante. Un cambio de paradigma que ya se ha dado en el pasado. Solamente quiero recordar a Celestine Freinet, que ya tenía esta mirada y esta dirección de maestro acompañante, ¿no? Este maestro que habla poco y escucha mucho, este maestro que va con los alumnos a hacer una actividad, que es un facilitador para que los alumnos descubran, hagan, escriban, creen, etcétera, etcétera. Y yo creo que por aquí tendrían que ir las cosas. Sí, yo en esta misma línea y esa capacidad de observación, ¿no?, que Freinet, digamos, priorizaba o ponía tanto énfasis. Claro, el maestro tiene una función muy importante en ese proceso de aprendizaje a todos los niveles, de conocimiento, por ejemplo, ¿no?, de situar, digamos, generar un marco de referencia, ¿no?, porque estamos en un momento que sí, la información es muy accesible, pero de ahí a construir conocimiento hay un paso importante, y el maestro tiene una función de situar conceptos, elaborar marcos, cuestionar fuentes de información, ¿no?, contrastar a este nivel de conocimiento, ¿no? A nivel personal, de ese acompañamiento de una forma dialógica, como decía Freire, pues de ayudar y estimular en ese proceso de aprendizaje que está en manos del alumno, pero que con la ayuda del maestro y con una relación dialógica puede ser mucho más rico, mucho más pleno, mucho más equilibrado, como decíamos antes. Y luego, a nivel de grupo, y el maestro situado en un centro, en un contexto educativo, pienso que cada vez más será importante ser capaz de crear un clima, digamos, acogedor, protegido, humano, cercano, donde los alumnos o los estudiantes, aprendices, puedan expresarse y encontrarse vinculados a una comunidad que los espera, que cuando no están se preguntan, que se preocupan, porque en un mundo, digamos, donde somos muchos pero estamos muy distanciados, ya por las redes, ¿no?, por el atomismo ese en el que estamos todos metidos, parece que estamos en contacto permanente, pero el contacto, digamos, físico, ¿no?, significativo, ¿no?, ese vínculo estrecho, ese vínculo humano, parece que desaparece, ¿no?, y que estamos más distantes que nunca a veces. Esa vida muy individualizada, en el que cada uno ahí corre a ver cómo, ¿no?, digamos, si consigue sobrevivir, pagar el alquiler, encontrar un trabajo digno, etcétera, en esa carrera que parece que hacemos todos juntos, pero estamos todos solos. Veo los espacios educativos como espacios privilegiados, digamos, para esa protección y para ese mirarse a los ojos, ¿no?, y encontrarse recogido en un grupo, crear vínculos de comunidad, de colectivo, ¿no?, y entendernos mutuamente y ver que nos pasan cosas comunes y que son más de las que nos pensamos, ¿no?, que lo que me pasa a mí es común al otro, y el espacio educativo puede ser un lugar especialmente propicio para que emerjan estos elementos que compartimos, que nos hacen humanos, que nos hacen iguales y que nos vinculan con el otro, que al final es lo importante, ¿no?, a la hora de crecer como personas, saber que alguien nos espera, estar pensando en el otro, aprender a querernos en las diferencias y a construir juntos una vida que merezca la pena. Entonces creo que los espacios educativos tienen y tendrán cada vez más esa función primordial que, claro, a través de las tecnologías la información parece que ya está dada, pero es que el conocimiento no es recibir una información y ya está, hay mucho más detrás, y poder tener una conversación con los compañeros,
¿no? Construir alguna cosa juntos, vernos nuestras dificultades y ayudarnos. Esto enriquece los procesos y son procesos profundos de aprendizaje que van más allá de consumir información como podemos hacer en las redes. Claro, justo por eso que esto que comentaba, me surge otra duda para ir un poco cerrando este debate, y es ¿qué impacto pensáis que ha tenido la tecnología? Porque ha habido como un momento en el que ha habido un boom, ¿no? Y como que todo se centraba en tener, vamos a decir entre comillas, artefactos en clase, utilizar, entonces, ¿hasta qué punto, qué papel pensáis que debe tener la tecnología o va a tener la tecnología, sobre todo con la revolución que hay ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora todo el mundo de repente quiere estudiarlo, pero quizás hay que verle el fondo de a ver si esto realmente cómo va a salir, ¿no? Porque está como un poco todo en pañales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha influido la tecnología en la educación y cómo creéis que o veis a corto plazo, porque tampoco podemos, la tecnología avanza muy rápidamente, cómo puede influir o va a influir en los procesos de aprendizaje, ¿no? Claro, yo veo que aquí hay una gran diferencia entre los centros educativos que tienen un planteamiento consciente, crítico, bien trabajado acerca de las tecnologías, y aquellos que no se lo han planteado. Los que no se lo han planteado se han encontrado las tecnologías dentro de la clase, de la escuela, y han hecho un uso, casi yo diría un consumo acrítico y sin un fundamento pedagógico, educativo. En este sentido, los que han optado por esta vía, pues no creo que las consecuencias sean muy positivas. Pero en el otro lado tenemos los centros que para mí se han hecho tres preguntas básicas. ¿Cuándo tenemos que introducir estas tecnologías? ¿A qué edad y en qué tiempo? ¿Para qué? Y cuando introducimos estas tecnologías, ¿qué dejamos de hacer que hacíamos antes? Cuando estos centros se han preguntado estas tres cuestiones, yo creo que en términos generales están haciendo un uso de las tecnologías interesante, oportuno, útil, inteligente. Yo utilizaría esta palabra, ¿no? Un uso inteligente, es decir, un uso adecuado en función de las necesidades que tenemos y considerando el desarrollo evolutivo de los niños, ¿no? Que sea esto adecuado. ¿Qué tal? ¿Que te hemos dejado la pelota dentro de tu No, me parece bien. Sí, no, lo que ha dicho Jordi me parece muy adecuado, ¿no? El momento de la introducción, etc. Es que para mí, digamos, haría la analogía de que antes de ir en bicicleta hay que aprender a caminar. Y estamos introduciendo tecnologías a unas edades tan tempranas, digamos, que ¿para qué? Si es que antes hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Y hay recorrido para aprender muchísimas otras cosas, mucho más estimulantes, mucho más, digamos, gratificantes, que desarrollan mucho más todo el propio ser, digamos, al individuo, que no las tecnologías que tienen un potencial brutal, pero que mal usadas o usadas en un momento inapropiado, ya estamos viendo las consecuencias gravísimas y profundas que están teniendo. Ya empiezan a haber estudios del impacto que tienen en los bebés las tecnologías cuando las usan las madres mientras están amamantando. Por ejemplo, el otro día leía a este nivel, a nivel de atención, a nivel de capacidad de representación del mundo. Cuando la conexión con el mundo es la pantalla, la realidad se reduce a 2 dimensiones, ¿no? Y empezamos ya a ver estudios que comparan, pues, los dibujos que hacen niños, niñas que ven mucho la tele o que no, que están mucho en contacto con las pantallas, con las que no. A nivel cerebral, lo que, ya lo decía por ejemplo Montessori, ¿no? Lo que estimula el cerebro, el tacto, la manipulación, ¿no? Las texturas diferentes, etc., no tiene nada que ver con apretar un botón. Por mucho que el contenido formal pueda ser mucho más que lo que hacemos manipulando los objetos o construyendo, ¿no? Una figura de lo que sea. Pero claro, a nivel profundo, a nivel cerebral, a nivel de, digamos, de desarrollo de lo que nos sostendrá a lo largo de la vida, a nivel cognitivo, etc., pues no tiene nada que ver cuando se usa un
material, ¿no? O unas herramientas u otras. Eso no quiere decir que más adelante, evidentemente, tiene mucho potencial, pero siempre desde, digamos, desde un lugar que ya hay unos fundamentos y unas categorías conceptuales, etcétera, que dan sustento y que aguantan lo que supone esta potencia increíble que supone el uso de las nuevas tecnologías. Pero si no hay ese soporte, si no hay esa base bien construida, bien fundamentada, todo tambalea. Y otra cosa que sí que no veo en esta reflexión sobre el uso de las tecnologías es que más allá del uso, del momento de la introducción y de la finalidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de la construcción, fabricación, producción de estas tecnologías? Esto creo que no se aborda mucho, pero todo esto, digamos, sigue teniendo una mentalidad extractivista de recursos naturales para favorecer esto. La cadena de producción de estas tecnologías pasa por la explotación en países asiáticos, ¿no? Y detrás, o la otra cara de un mundo idílico que se vende en Silicon Valley, que es el mundo a través de la tecnología digital, hay otra cara de esta revolución industrial o tecnoindustrial que estamos viviendo, que es de explotación y miseria. Entonces, esto donde se está tratando, ¿no? Por tanto, ahí hay como una ambivalencia y evidentemente cuando estamos en un centro, en un contexto educativo, nos tenemos que centrar en lo que podemos, pero también tendremos que hablar de estas cuestiones, que no es inocuo, es decir, que estas tecnologías tienen un impacto a nivel global, medioambiental, social, económico, muy, muy fuerte, y lo que vemos o la imagen predominante sobre esto es lo contrario, ¿no? Y esto vinculado a un futuro laboral que parece un milagro y parece idílico, y esto no tiene nada que ver con una situación idílica, que sigue habiendo una dialéctica entre explotación y explotados, entre, digamos, precariedad y creatividad, y entre hacer y estar en el trabajo y ahora estoy cansado y descanso en el sofá, juego a ping-pong para inspirarme, y los que están sometidos, digamos, a la dictadura de esta tecnología que requiere y exige pues todos los trabajos que quedan soterrados y que es precarización y miseria. Bueno, pues nada, hasta aquí, muchas gracias, daros las gracias por participar en este debate y bueno, si tuvierais que decirle una frase a los alumnos que quieran estudiar ciencias de la educación o pedagogía, que están un poco, bueno, descubriendo o que tienen la idea de ser maestros o docentes o enseñar a enseñar, ¿qué les diríais? Así, si tuvieran dudas, sé que esto es un compromiso muy grande, pero bueno, sí, pues yo recuerdo... No somos de frases únicas, ya bueno, un parrafito, pero no muy corto, es como, no sé, como un espacio de... O si pensáis que no es una frase, sino que tendrían que venir a ver, porque eso muchas veces ocurre, ¿no? Que cuando tú ves, te dices, pues esto es lo que quiero ser, ¿no? O lo que quiero hacer. No sé, ¿cómo lo veis? Es complejo, pero a ver... Yo creo que a veces el problema que tenemos cuando estudiamos después de secundaria es que casi no hemos tenido tiempo de pensar lo que queremos, ¿no? Y lo que pasa es que hay un porcentaje importante de alumnos que empiezan una carrera y dicen esto no es lo mío, y luego cambio y otro cambio y otro cambio. Que se escuche, lo primero que uno tiene que hacer es escucharse. Y si siente que quiere ser maestro o maestra, sentirlo en la parte más profunda del ser, pues que es un oficio fantástico y maravilloso, pero tienes que sentirlo, no te lo tienen que presentar para que tú hagas, ¿no? Ajá. Sí, creo que ver mundo es una buena manera también de saber lo que uno quiere, preguntarse el para qué quiere ser maestro y si tiene ganas de aprender, porque yo pienso que para ser maestro principalmente tienes que tener ganas de aprender, de leer, de cultivarse, de ir más allá, de investigar, de preguntar, y ahí es donde creo se va forjando como mínimo buena parte del ser maestro, ¿no? Entonces, preguntarse esto para qué, si lo siente, ¿no? Si
ahí en esa pregunta puede haber las respuestas, que solo las encontrará cada uno. Muy Claro. bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo y por colaborar, y nos vemos en otro evento. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias, Un Olga. placer. Muchas gracias.